identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de Santiago TV los días sábados a las 13:30 horas y los lunes a las 22. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con la artista boliviana Aruma y también con la curadora de arte Valentina Montero acerca de Illazawiri, tejidos de energía resplandeciente. Exposición de piezas textiles interactivas que incorporan la tradición andina y dialogan con el arte digital, el arte sonoro y la performance. Esta muestra ustedes la pueden visitar hasta el día 12 de febrero en nuestro querido Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo están? Un gusto tenerlas acá. Primera entrevista del año. Feliz año. Mis mejores deseos para ustedes dos y también para todos los auditores y auditoras de La Hora del Museo. Muchas gracias. Felicidades también y gracias por la entrevista. Qué buen espacio. Sí, qué rico empezar el año así, ¿no? Con una entrevista potente y con una exposición que, insisto, está disponible hasta el 12 de febrero en el Museo Nacional de Bellas Artes. Partamos contigo, Aruma. Quiero que nos cuentes cómo fue que llegaste al mundo de los telares y los tejidos. Viniendo, no sé si primero estudiaste arte y luego empezaste a hacer investigación o tenías un vínculo quizás desde la infancia con el mundo de los telares y los tejidos. Yo creo que todos tenemos un vínculo con los tejidos desde muy pequeños. Sí. Particularmente en Bolivia, nuestros tejidos se pueden identificar más con una tradición textil que todavía está viva, vigente. Entonces, los que nos hemos criado con una abuela claro, que estaba siempre presente, hemos estado siempre al lado de tejidos. ¿Había telar en tu casa, por ejemplo, cuando tú eras niña? ¿Se tejía? No en mi casa, pero sí en los alrededores. Es muy común todavía ver a las señoras caminando, haciendo su propio hilo, o cuando me tocó vivir en la ciudad de La Paz, por ejemplo, también las señoras aymaras van con el capu, que es el uso. Van hilando o se quedan en un lugar mientras están, qué sé yo, vendiendo cosas, están hilando. Entonces, la tradición textil en Bolivia es muy fuerte, está muy viva y yo creo que formo parte de toda esa tradición también, mi trabajo, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento lo empiezas a investigar o por qué te interesó, no? Pues podría haber hecho, digamos, tu obra como cualquier artista, no sé, hacer cuadros, instalaciones, sin concentrarte, ¿no? Concentrar tu atención en el mundo de los telares, de los tejidos. Mi primer acercamiento fue también a través de mi abuela, pero ya las tradiciones textiles y arte fue haciendo una investigación para mi licenciatura en artes, donde investigaba el tejido con características pictóricas, en este caso con una técnica que se llama el tapiz. Que es una técnica en la que tú puedes usar diversas fibras, colores, formas. Es una técnica muy versátil. Entonces, buscaba los paralelos de esa técnica con las técnicas de pintura tradicionales que enseñaban en la academia. Claro, interesante. Y esto fue como por el año 2000, ¿o no? Sí. Sí, leí el dato por ahí. Oye, Valentina, ¿y tú? ¿Cómo llegaste a Aruma? Me interesa saber cómo se da este cruce, ¿no? Porque finalmente tú como curadora, yo entiendo y asumo, ¿no? Que eres artífice, ¿no? De que Aruma esté ahora exponiendo con nosotros. Entonces, cuéntanos cómo llegaste tú a esta obra y por qué te interesó traerla a Chile. Sí, bueno, mi especialidad dentro del arte han sido las artes mediales, que es la denominación que tiene en Chile
esta rama artística que experimenta con bases tecnológicas, con soportes y con lenguajes incluso de las ciencias. Claro. Dentro de ese abanico grande que son las artes mediales estaba también el videoarte, y inicialmente yo vivía en España y recibí un encargo desde Sao Paulo para hacer una exposición de videoarte latinoamericano. Ah, Esto fue el año 2012, 2013, ya no me acuerdo. ¿Para la Bienal? No, para el CINUSP, que es un cine de la Universidad de Sao Paulo. Ya. Entonces me puse a investigar sobre artistas porque lamentablemente, y ese es un problema que tenemos muy poco conocimiento de los artistas de nuestra región. O sea, conocemos más de artistas europeos o norteamericanos Exacto. que Nos pasa los eso. vecinos. Es una cuestión bien terrible. Entonces fue un trabajo muy bonito porque sirvió para reivindicar un poquitito una vocación latinoamericanista. Y ahí conocí el trabajo de Aruma, que era un video inicialmente, pero luego empecé a investigar más sobre su trabajo y descubrí toda esta línea de investigación que ella tenía en torno al uso del telar, pero desde una perspectiva experimental. Entonces, eso siempre lo recalco. Yo no llegué a Aruma porque sea experta en textil. Claro, eso es muy interesante. O sea, es que todavía no hemos contado, ¿no? Porque lo vamos a explicar, que tu obra incorpora tecnología, ¿no? Incorpora programación, incorpora el mundo de la informática, hay un diálogo ahí que desde fuera a uno le parece súper impensable, ¿no? De hecho, hay una pregunta que es, por ejemplo, acá en Chile, en el imaginario de nuestro país, yo siento, quizás Valentina me va a corregir si le estoy metiendo la pata, pero los tejidos están muy asociados al mundo rural, al mundo del campo y a los pueblos originarios, ¿no? Como que no tienen nada que ver con el mundo de la tecnología, porque vivimos en una sociedad donde todo se compra en China. O sea, yo me compro un chaleco y veo la etiqueta y dice Claro. Made in China, Bangladesh, lo que sea. Entonces, como que la idea de tejer, del telar, no tiene mucho que Sí. ver con nuestra vida en la ciudad. Y claro, pensamos en Chiloé o en el norte, pero no es parte como del mundo contemporáneo. Y en ese sentido, ya que nos metimos en este punto, me gustaría, Aruma, que nos cuentes un poco cómo es que tú haces que este mundo de los telares comience a dialogar con lo contemporáneo, con lo actual, ¿no? Con este mundo de las comunicaciones, de las redes sociales, de las luces, de la luz, ¿no? De la pantalla, podríamos, desde el píxel. Bueno, creo que la propuesta en general es cambiar esa concepción de que el tejido es lo más alejado de la tecnología. Al contrario, la propuesta es entender el tejido como tecnología, que el telar, en el caso del telar que yo manejo, el telar de cintura, que es un telar muy simple solamente con varillas transversales, y se teje con la tensión del cuerpo de la tejedora, por ejemplo. Es una máquina de pensamiento. ¿Ya? Entonces, cambiar esa mirada urbana que tenemos en relación Claro. al tejido es una de las propuestas de este trabajo. Y en la exposición van a poder ver que hay diferentes formas de entender el telar como tecnología y el telar como transmisor de información también. Por ejemplo, se habla mucho de la energía. ¿Ya? Y uno de los postulados de la exposición es como que de alguna forma se puede ver cómo fluye la energía dentro del textil a través de las fibras. Wow. Entonces, en las obras tienen materiales poco usuales para las técnicas tradicionales, pero todos los tejidos a la vez están con técnicas tradicionales, con las herramientas, con huesos, ¿Ya? como se usa tradicionalmente. Pero volviendo a los materiales, también se experimenta con fibra óptica. Que es digamos, es un material de la modernidad. Exacto, la fibra óptica es uno de los materiales que, digamos, conducen mejor la información, Claro. los datos hasta ahora. Entonces, usando esos paralelos con la fibra, que también son transmisoras de información, las fibras tradicionales, son contenedoras de energía. Si se usa fibras conductivas, por ejemplo, también son transmisoras de información o de electricidad. Definitivamente sí son transportadoras de datos, porque, por ejemplo, con la cercanía de las personas en
en determinada obra, se puede emitir sonido. Se puede interferir en los visuales. ¿Y eso se hace a través de sensores? Sí. Los tejidos son una especie de circuitos o también de sensores en sí mismo. Cuando, por ejemplo, uso varillas de cobre o hilos de cobre, ese cobre funciona como un sensor. Wow. Y son materiales también que se han usado hace milenios en esta parte, claro, ¿no?, del continente. Hay algo sobre lo que quiero que volvamos, y es esta idea de generalmente uno piensa que, no sé, el conocimiento, la gente que piensa son el mundo de los científicos, no sé, el MIT, como claro, toda la gente que está haciendo posible este mundo de la informática, ¿no?, los que crean los algoritmos, que es esta palabra que ahora está tan de moda. Pero tú dijiste algo que es muy interesante, ¿no? Que el telar también es una máquina de pensamiento, los tejidos son y que detrás de eso hay un razonamiento, hay pensamiento, ¿no? Ese es un punto bien interesante porque si bien no está declarado así explícitamente en el texto curatorial o en ningún texto de la sala, hay un ejercicio feminista muy fuerte aquí. A ver. Y lo digo porque por mucho tiempo ciertas prácticas asociadas a las mujeres no fueron consideradas en el mismo rango que las prácticas de varones. Como por ejemplo el tejido. Claro. Como por ejemplo la cocina. Como ciertas operaciones en actividades agrícolas. Entonces hay ahí también un menosprecio epistemológico, o sea, como que no ingresaban dentro del campo de conocimiento posible. Claro. Entonces, por lo menos, a mí cuando me interesan las artes mediales, no me interesa tanto por el aparato de última generación y las lucecitas que eso pueda provocar, sino más bien lo tomo también desde una perspectiva local, o sea, cómo es posible lidiar con las tecnologías desde quienes somos, desde una conciencia situada. Entonces ahí viene también esa otra hashtag, diríamos, de colonial, de feministas, de colonial, aunque no lo queremos decir porque también sentíamos, y esas fueron varias conversaciones, de que esos hashtags a veces están un poquito gastados y no están reflejando. Queríamos que la obra hablara por sí misma, que la gente se hiciera estas preguntas que estás haciendo tú. El tejido en realidad también es tecnología. Más allá de que tenga LEDs o fibra óptica, es un tipo de tecnología que ha ido mutando también a lo largo del tiempo y que no está olvidada, sigue siendo súper presente. Claro. Y además el telar es la base de la computación actual. A ver, ya. Dejemos, nos quedan 3 bloques. Me interesa mucho que nos metamos en este paralelo entre telar y ciencia de la informática, podríamos decirlo, informática. Creo que es un aspecto muy interesante de tu obra. Me quedan muchas preguntas y nos queda harto tiempo para seguir conversando con mis 2 invitadas del día de hoy, la artista boliviana Aruma y la curadora de arte Valentina Montero. Ustedes pueden visitar esta exposición que está espectacular. Illa Sawiri, me cuesta decirlo un poco, tejidos de energía resplandeciente. Quédense en la sintonía de Radio Usach porque ya volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, el mío también, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre nos sorprende la señal de Radio Usach 94.5 FM. Y también recuerden que La Hora del Museo 2 veces a la semana aparece por la señal de televisión en Santiago TV. Los días sábados a las 13:30 horas y los lunes a las 22. Les recuerdo además que todas las entrevistas que nosotros hacemos en formato híbrido luego se van almacenando en nuestro canal de YouTube. Allá también somos La Hora del Museo. Y les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre una exposición a la que todos y todas están muy invitados. Se llama Illa Sawiri, Tejidos de Energía Resplandeciente, y ustedes la van a poder ver hasta el 12 de febrero en nuestro querido Museo Nacional de Bellas Artes. Me acompaña la artista detrás de esta, son más de 40 piezas, Aruma, y la curadora Valentina Montero. Aruma, algo que quiero preguntarte es, bueno, ¿cómo te empezaste a meter en el mundo de la tecnología? ¿Eras computina o llegaste por la necesidad de generar obra? Creo que también hay un curso interesante, ¿no? Porque uno ve que hay artistas que, por ejemplo, se quedan súper pegados como en los materiales clásicos y otros que salen a buscar cosas, ¿no? Y
tiendo a pensar de que tú perteneces más como al segundo grupo, ¿no? Como a estos artistas que van buscando nuevos medios, nuevos formatos y terminan metidos con programación, con Arduino, con estas máquinas que ocupan. Entonces cuéntanos cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a meterte con el mundo de la tecnología? Hubo como en la época de 2010, Ya. en esa época yo vivía en La Paz, después de haber hecho una maestría en artes visuales en la Universidad de Bahía, en Brasil. En ese momento yo tenía como recurso para mi trabajo, trabajaba mucho con visuales, hacía colaboraciones con artistas, Ya. live cinema, mis Artes mediales, ¿no? instalaciones, Video. sí, tenía muchos proyectores y siempre las cosas se iban volviendo más complejas. Claro. Llegó un momento en que la situación de la tecnología en Bolivia, por ejemplo, no estaba acompañando lo que estaba pasando en algunas obras que queríamos presentar. ¿Ya? Pero eso era porque les faltaban como componentes, materiales, ¿no? Sino porque era como una cosa irreal, una cosa tan simple como tener un proyector funcionando un mes, o no uno, sino 3 proyectores funcionando un mes en una exposición. Ya. Entonces, como que estas cosas las haces, pero no, empiezas a cuestionarte más bien la relación que tiene el arte con la tecnología en relación a los aparatos. ¿Ya? Cuando tú estás usando muchos aparatos convencionales, digamos, empiezas a perder la autonomía de tu propia obra. Como artista. Como artista, te empiezas a volver un funcionario digamos, de los aparatos. Ah. En ese momento yo decidí hacer un corte y me fui a vivir al campo y empecé a entender la electricidad desde los cactus que haciendo este ejercicio de electricidad básica que se enseña en el colegio y si haces las conexiones correctas, puedes encender en lugar de papas. Yo lo he visto con papas, ese experimento. Exacto, pero con el cactus tintorio en este caso. Ya. O irme a las nacientes de los riachuelos, las vertientes, donde hay una sal que se llama colpa, y se usa tradicionalmente para tintes naturales, se usa como mordiente, y esas aguas también tienen propiedades eléctricas. Entonces, esta relación con la electricidad que empecé a descubrir en mi propio espacio, donde estaba mi nuevo taller, digamos, desde el 2013, empecé a trabajar en el campo. Es como la electricidad que produce, digamos, la misma naturaleza, podríamos decir. Exactamente. O sea, quiero aclarar este punto porque muchos van a decir, toda la electricidad es producida por la naturaleza. Sí, pero es distinto generar electricidad con un motor diésel o con una planta nuclear a buscar la electricidad que produce un cactus, por ejemplo, el río. Claro, y son reacciones electroquímicas, son reacciones muy básicas, pero que al mismo tiempo están en el contexto, en un ecosistema, digamos. Claro, son parte de... Y de ese ecosistema también sale una práctica textil milenaria. ¿Ah, sí? A ver. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? Al mismo tiempo de estar como en relación al bosque, como el bosque como laboratorio, al mismo tiempo era el espacio de trabajo donde se creaban obras relacionadas al textil y se empieza a hacer estas experiencias. Por ejemplo, cuando hablamos de tintes naturales, es un proceso de investigación milenaria en relación a los químicos, a los mordientes, acontecimientos físicos, ¿por qué no? Y que se puede usar también con electricidad. En el caso, por ejemplo, te estoy hablando de una experiencia que ahora comparto en forma de talleres, que es si tejemos un hilo conductivo con hilo de algodón y aplicamos el tinte sobre el tejido e impulsos eléctricos controlados, el tinte comienza a revelar su espectro, o sea, ¿en serio? Los componentes que están dentro del tinte. Entonces, todas esas experiencias
simplemente es ensamblarlas y mostrarlas, pero yo creo que no hubiera llegado a todas esas conclusiones si no hubiera partido desde lo básico. ¿Y todas estas cosas tú las fuiste descubriendo en la investigación o te asociaste con algún, no sé, con alguien que ya viniera trabajando con tecnología, no necesariamente, digamos, un artista, pero sí un informático, alguien, un ingeniero? No, mis colaboraciones con personas ya más especializadas son recientes, pero generalmente al mismo tiempo que aprendí a estas cuestiones de la electricidad, aprendí electrónica, programación. En ese sentido he hecho todo eso. ¿Tú sientes que tienes como facilidad para estas otras disciplinas? Como estas disciplinas que parecen muy alejadas de la labor del artista. Yo sé que no, de hecho probablemente el arte es la madre de todas estas otras disciplinas. Si uno se remonta en la historia, fueron los artistas, ¿no? Los que hicieron montones de avances. Bueno, Da Vinci, por ejemplo, fue un gran... Y no es tan lejos en el tiempo, pero si vamos a los griegos, hicieron muchas cosas viniendo desde el arte y desde la filosofía. Pero me gustaría saber eso, como ¿tú sientes que tienes como facilidad para el mundo de la electrónica y la informática? ¿Programas? Sí. Ya ¿Tú no contratas a un programador? No. ¿Haces tú la programación? Sí. Hago todo el proceso desde la electrónica, sueldo. Wow. Sí, con Cautinto. Sí. La programación también, que son cosas bastante simples, no es nada complicado, pero me sirve, digamos, o sea, voy detrás No, claro, del pero objetivo. eres capaz de entender las bases, ¿no?, de la informática y la electrónica, como para poder soldar y programar. Sí, y justamente esta posibilidad interdisciplinaria que dan las artes mediales también me permitió ver las relaciones que hay entre el textil, el código, el momento de armar un textil, cómo se relaciona con el momento de programar, por ejemplo. Quiero volver con esa idea, pero se nos va a acabar el tiempo. Y antes de que se nos acabe, le quiero preguntar a Valentina, quiero volver sobre una idea que tú mencionaste. Lo poco que nosotros sabemos de lo que se está haciendo en otros países, lo poco de Latinoamérica, ¿no? Sí. Tú dijiste, es mucho más, digamos, normal, podríamos decir. Estamos mucho más familiarizados con los artistas europeos o estadounidenses. Sin embargo, bueno, acá tenemos a Aruma, que hace todo este cruce entre tecnología y textiles, y que es muy alucinante, ¿no? Parece como que estuviera 1000 años adelante en el futuro, digamos. Y quiero preguntarte, ¿por qué crees tú que pasa esto, ¿no? Que entre Latinoamérica como que no estamos tan conectados con lo que se está haciendo en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Bolivia? Bueno, por suerte está cambiando eso, y ha cambiado gracias a la iniciativa de artistas independientes o de curadores independientes que han organizado festivales, encuentros. Y, por ejemplo, en Chile tenemos en Concepción un festival que se llama Toda la Teoría del Universo. ¿Ya? Buenísimo, partiendo por el nombre, ¿no? Está buenísimo el nombre. Sí. Toda la Teoría del Universo, que invita a artistas con énfasis en América Latina, que están trabajando también desde esta pregunta hacia qué queremos como un camino, como un futuro para la ciencia y la tecnología. Claro. O sea, no es solamente cómo la usamos, como decía Aruma, así como ser funcionario finalmente, como uno en el fondo... Que pareciera que ese es el rol de nuestras sociedades en el contexto geopolítico, ¿no? Las sociedades latinoamericanas estamos condenados a ser usuarios, no productores de tecnología. Exactamente. Entonces, justamente desde esa incomodidad es que empiezan a surgir preguntas y experimentación. Entonces, hay un panorama muy rico en América Latina de artistas que están trabajando en una línea similar a lo de Aruma con distintos otros recursos. Claro. Y también haciendo esa mirada a lo ancestral. O sea, considerando que, en efecto, las maneras en que la gente se las arreglaba en el mundo cotidiano eran también tecnológicas. Exacto. Y se puede volver a ellas, y que además implican hoy, pensando en la crisis climática, la crisis de producción que hay, implica también una mirada mucho más equilibrada, mucho más sustentable. Exactamente. Claro que sí. Que es uno de los grandes problemas que no ha podido resolver hasta el día de hoy el pensamiento occidental, ¿no? Esta idea de servirnos de la naturaleza hasta llevarnos al punto en el que estamos ahora. Ya, está muy interesante esta conversación, pero tenemos que parar, tenemos que irnos con una canción. Sin embargo, luego vamos a volver con más Hora del Museo. Vamos a ir conversando con la artista Aruma y con la curadora de arte Valentina Montero acerca de esta exposición que ustedes pueden visitar. Iyasawiri, Tejidos de Energía Resplandeciente,
Visítenla hasta el 12 de febrero en el Museo de Bellas Artes. Nos vamos con una pausa y luego volvemos con más Hora del Museo. Ya estamos de vuelta en la Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, tu programa de entrevistas favorito que siempre suena fuerte en la señal de Radio USACH 94.5 FM. Y también, siempre les recuerdo lo mismo, pero está bien que se lo recuerde, nuestro archivo está en Spotify. Eso quiere decir que todas las entrevistas que hacemos en la Hora del Museo luego se van almacenando en nuestro canal de Spotify y es absolutamente gratis. No hay que pagar Spotify para escuchar la Hora del Museo. Se los comento porque a veces me preguntan y no es necesario pagar el Spotify para acceder al archivo de entrevistas de la Hora del Museo. Dicho esto, les cuento que el día de hoy me acompañan la artista boliviana Aruma y la curadora de arte Valentina Montero. Con ellas estamos conversando acerca de una exposición que ustedes pueden visitar en nuestro querido Museo Nacional de Bellas Artes. Esta exposición se llama Illazawiri, Tejidos de Energía Resplandeciente, y son más de 40 piezas, ¿no? De tejidos de luz, yo escuché por ahí, o tejedora de la luz, creo que era el concepto, que obviamente me resulta muy sugerente, se me llena la cabeza de ideas, ¿no? Cómo tejer la luz. Y yo siento que para comprender esto es muy importante que nos expliques este paralelo, ¿no? Que hay entre el arte textil, la acción de tejer y la programación. Partamos por ahí primero, ¿ya? Porque uno ve a la gente en el telar y pone a un informático tecleando un código y de buena primera dice, bueno, acá no hay nada en común. Pero después de ver tu obra, yo quiero aclarar, no he ido al museo, no voy a mentir. Pero la vi por el computador, estuve investigando, obviamente. Uno se da cuenta que sí hay conexiones. Entonces quisiera que nos cuentes cuáles son estos vasos comunicantes entre el mundo de la programación y el mundo del telar. Lo primero creo que es revisar el concepto de digital. Que viene de, claro. ¿No es cierto? Entonces, si vamos al origen de la palabra, estamos hablando de nuestros... Los dígitos. De las yemas de nuestros dedos. Y qué más manual y qué más digital que el telar. Pero si ya vamos un poquito más adentro, profundizamos sobre la estructura del textil. Por ejemplo, he podido encontrar correspondencias entre el código binario que se lee en el cuere y el tejido en tapiz. Por ejemplo, que se tejía en Tiahuanacu en 1200. O sea, son técnicas de los maestros prehispánicos que tienen esta correspondencia en la estructura del telar, por ejemplo, y se pueden tejer códigos QR con las técnicas prehispánicas. Ya, espérate, ahora te entendí. Estos códigos que uno escanea con el teléfono. Exacto. ¿No? Esa sería una primera aproximación en relación a esto que me preguntas del código y el... Claro. Y si tú visitas la expo vas a encontrar telares tejidos con técnicas prehispánicas o con mostacillas, por ejemplo, que tienen la misma... Es una serie de cueres tejidos con mostacillas que te dirigen a una palabra en quechua. ¿Y si yo lo escaneo con mi teléfono? Funcionan, sí. Te llevan a una palabra en quechua porque estos cueres están relacionados con el tocapu, que sería como la escritura en quechua. Es una especie de escritura ideográfica que puede ser leída por especialistas que se conocen como Cumbicamayok. Como el quipu puede ser leído por un quipu camayok. Las personas que logren decodificar con sus celulares un cuere podrían ser un cuere camayok. Un cuere camayok. Bueno, el teléfono haría la pega ahí. Exacto, bueno, sí. Pero bueno, es justamente ese paso entre lo analógico, que son las fibras de la lana de oveja, digamos, o de alpaca que se usa, o las cuentas de vidrio, que es súper analógico, se pasa al mundo digital. Se genera un código, por ejemplo. Se puede leer el código y
y se vuelve ceros y unos y puede ser... ¿Y la acción misma de tejer, por ejemplo? ¿Podemos encontrar similitudes entre tejer y programar? Sí, justamente cuando empiezas a programar, por ejemplo, un Arduino o estas interfaces, digamos, que conectan el mundo real con el mundo de la programación, hay un momento en que tú sabes que tu código está funcionando, por ejemplo, que es cuando ya empiezan cuando se empieza a tener resultados. Cuando se va armando un telar, por ejemplo, también tienes ciertas fases que son muy parecidas a las de la programación, como la de generar loops. Ah, claro. Claro que sí. Sí, entonces, y también llega un momento en que las primeras líneas del tejido, como las líneas de código, también empiezan a funcionar y te dan el mensaje de que sí está funcionando, tu sistema está funcionando y puedes seguir con ciertas repeticiones. Pero bueno, es como difícil mostrarlo en abstracto. No, pero, digamos, todos los que yo, por ejemplo, tuve que en el colegio me hicieron tejer, recuerdo, a crochet. Y esto que dijiste tú de hacer ciclos, por ejemplo, de hacer loops, me queda, porque claro, son movimientos que uno va repitiendo y en informática también, pues uno arma ciclos con los programas y a partir de eso se va estructurando todo. Sí, también se va contando. Se basan como son momentos de memoria muy intensos, ¿no? en que tienes que contar y no se cuenta de 1 a 1, se cuenta de 3 en 3 o de 4 en 4 dependiendo del diseño. Entonces hay como una memoria también en la que una memoria matemática que también está presente en el momento del tejido. Claro. Oye, ¿y los tejidos también lo haces tú? Sí. Ya. Hago todo el proceso, tejido, teñido, telar, me especializo en el telar de cintura y programo y básicamente sí. Pero también trabajo mucho en colaboración con artistas. Hace poco tuvimos una experiencia épica, digo yo, porque llegó, bueno, además, tal vez Valentina pueda contar un poquito más sobre la sonorización de la exposición. Sí, entiendo que hay un artista uruguayo. Sí, y justamente con él hicimos una colaboración en formato concierto. Pero Valentina puede claro. A ver, Valentina, cuéntanos. Sí, bueno, también dentro de los artistas con los que he podido trabajar estos últimos años, uno de ellos es Brian McKern, que es un artista uruguayo, que también es de los que primero empezó a trabajar con lenguajes informáticos en el arte desde el año 94. Wow. Es más reconocido como net artista, pero los últimos años se ha dedicado más bien a la música y específicamente a la sonificación de datos. Esto quiere decir que es como algo así como traducir un dato concreto, pero a un sonido. Desde una paleta de frecuencias, timbres, tonalidades que él va escogiendo arbitrariamente, pero que le permiten después ir generando también patrones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, él conocía muy bien el trabajo de Aruma, ya nosotros habíamos trabajado juntos, entonces nos pareció perfecto invitarlo a que hiciera la sonificación de la exposición. O sea, no es solamente una exposición que se ve, es una exposición que también se escucha. Se escucha. Y la verdad que fue muy bonito porque uno de las obras importantes de esta exposición es un telar que hizo Aruma que representa a la Cruz del Sur, la constelación de la Cruz del Sur. ¿Por qué? Porque la constelación de la Cruz del Sur era un patrón, podríamos decirlo también, de inspiración matemática y de proporciones geométricas para los pueblos andinos, pensando en la idea del cuadrado. Y es algo que es una tradición en muchas partes del sur también, de todo el planeta. Entonces Brian, que también era de niño muy aficionado a contemplar las estrellas y rayando con la Cruz del Sur, entonces le pareció perfecto hacer una sonificación de datos de la constelación, haciendo unos sonidos particulares para cada una de las estrellas, pero luego eso haciendo una remezcla que era generativa, o sea que iba transformándose, mutando, nunca vas a escuchar lo mismo exactamente en una de las salas, que es la sala además donde está
que yo le llamo la parte más ayahuasquera, que es que se conecta más con el lado más trascendente, más misterioso también en relación a la naturaleza Quiero que nos cuenten sobre las distintas salas, porque entiendo que hay secciones, ¿no? Que esta muestra está dividida en secciones y nos queda un bloque para eso. Así que quédense en la sintonía de Radio USACH, porque luego de esta pausa les vamos a contar las distintas secciones que componen esta exposición de la que estamos hablando el día de hoy. Illazawiri, tejidos de energía resplandeciente. Visítenla, están muy invitados e invitadas al Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 12 de febrero, no se la pierdan. Yo termino acá y me voy al Museo de Bellas Artes a ver Illazawiri. Nos quedamos con una pausa y luego volvemos con más Hora del Museo. Último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de la señal de Santiago TV 50.1 los días sábados a las 13:30 y los lunes a las 22. Les cuento que hoy estamos conversando acerca de esta exposición bien interesante, exposición a la que yo no he ido, pero voy a ir. Se llama Illazawiri, tejidos de energía resplandeciente. Me visita la artista detrás de esta exposición, Aruma, que nos acompaña desde Bolivia, y la curadora de arte, Valentina Montero. Aruma, las interrumpí cuando me estaban contando, ¿no? En el bloque anterior sobre esta parte sonora que tiene la obra, que hay un artista uruguayo que ha metido, y entiendo que había una última partecita que no nos había alcanzado a contar, ¿no? Que está la música que va cambiando, que uno nunca escucha siempre, o sea, no es una música, son sonidos que se van generando a partir de la Cruz del Sur, y eso va modificando, pero hay algo que no nos alcanzaste a contar. Sí, bueno, estábamos comentando sobre estas colaboraciones con artistas, en este caso con Brian McKern. Y tuvimos la oportunidad de hacer una actividad en el Museo de Bellas Artes, que es como una actividad de extensión, donde Brian nuevamente, esta vez en vivo, usaba los datos de las estrellas y para generar sonidos aleatorios, y en esta oportunidad lo acompañé yo tocando una interfaz tejida de 3 metros y con cobre, con varillas de cobre, que cuando uno llega cerca se activan mandando datos a un microcontrolador, y ahí ya uno puede manipular los datos emitiendo cualquier tipo de sonido. Entonces fue una experiencia muy, muy buena relación a, ¿por qué no?, experimentación sonora. ¿Y esto se hizo con público? Sí. ¿Fue con gente? Todavía se puede ver el concierto en el YouTube del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. Lo voy a buscar porque yo no llegué a ese video, a ese registro. Oye, veamos las distintas secciones, ¿no? Entiendo que hay una que se llama Emisiones de la máquina del pensamiento. Eso es como el primer conjunto. Quisiera que nos cuenten, no sé si Aruma o Valentina. Sí, bueno, quisimos ordenar de alguna forma el trabajo de Aruma, generando también una narrativa. O sea, no era solamente poner todas las obras ahí, sino que también invitando a los espectadores a un viaje. Y la primera parte justamente alude a esa pregunta que habías hecho anteriormente en el bloque anterior sobre la relación entre la informática, la computación y el tejido. Entonces ahí, por ejemplo, abre la exposición un tejido que hizo Aruma, que era una técnica compleja, y cuando aprende a hacerlo lo hace haciendo la escritura de Hello World, que es la frase que se utiliza normalmente en lenguaje de los programadores cuando dicen ya, lo conseguí, lo hicimos. Entonces están todas esas relaciones. En esa sección también tenemos los códigos QR, hechos con mostacilla. Muchas de esas obras son hechas especialmente para la exposición. Y luego hay una segunda sala que son tejidos que son reactivos a la luz. Claro, tejidos que emiten luz. Claro.
y que funciona porque justamente en la sala tuvimos que adaptar la iluminación para generar una suerte de pulso lumínico que fuera levemente apagándose, de tal manera que permitiera que los tejidos reaccionaran a la oscuridad. Son tejidos que reaccionan a la oscuridad. Entonces, ¿Y esos tejidos son de fibra óptica? Eso es lo que va dando la luz. Y ¿no? tienen sensores que generan ese efecto. Y están tejidos, las fibras ópticas. Uh-huh. Oye, pero esto es... No, y es un trabajo, te digo, así minucioso, o sea, porque mucha gente preguntaba lo mismo que tú, o sea, ¿tú tejes todo? Así como... Sí, no, pero es que también, Claro. también No. sinceremos que hay muchos artistas Por supuesto. que trabajan con programadores, que trabajan Sí. con artesanos, digamos, pero tú, Aruma, haces todo. Sí. Es bien increíble, ¿no? Sí. Bueno, y luego hay un tránsito, que ¿Ya? es donde, si reconocen el Bellas Artes, que es una rotonda, ¿Mm? donde nos pareció el mejor lugar para instalar una obra que fue hecha para ese espacio, que es una crisálida. Es una crisálida también tejida con fibra óptica. Ahí está, yo estuve tejiendo con Aruma, con varias amigas más que nos acompañaron, porque es una obra grande en la que uno puede entrar. Y puedes entrar a esta obra, Esta crisálida. que imagínate, está en una lluvia de luces y pones tu dedito anular y te capta el latido del corazón. Oh, Entonces reacciona justamente a los latidos. wow. Entonces, Es muy caro hacer todo esto, el costo de los materiales es caro, digamos. Los pintores siempre dicen, no sé, pues, que son súper caros sus óleos porque los tienen que traer de claro. Francia, de Holanda. Pero en el caso tuyo, porque es una pregunta, digamos, poco pedestre, pero me parece que también si uno va y está todo lleno de sensores, asume que de pronto es súper caro montar una obra de estas características, o no es así como... No hay que ser millonario para hacer... No sé qué responder. ¿Cómo lo pagas? ¿Quién lo paga todo esto? No, lo paga. No se ha pagado esto. Realmente. No, sí. O sea, el material, claro, hay fibras ópticas de distintas calidades también y tienen un costo que cada vez es menor. Claro. Muchos de los artistas que trabajan con esta línea que te digo yo, que yo de hecho le llamaba en una investigación que hice como la hechicería, pensando en la idea del hechizo. Claro. El hechizo como esto... De lo hechizo. De lo hechizo, ¿no? De hacerlo con lo que se pueda. De hecho, yo me refería así como hechiceros, Claro. nuestros artistas. Trabajan con materiales reciclados. O sea, cualquiera puede hacer esto. Puede... De hecho, Aruma hizo un taller en el Centro Cultural de España, que fue donde hicimos una exposición también, que era colectiva, donde también le invité. Hizo un taller de código QR con papel, Mira. Tejido con papel. con tejido con papel. O sea, no es impedimento el costo económico. Ahí quería llegar también, ¿no? Como Sí. la idea de que existe como podríamos hablar del lado B de la tecnología que nos permite reciclar cosas y generar obras, si tuviésemos la inquietud Claro. de mezclar, ¿no? Programación con alguna... Ahora, lo que van a ver en la exposición, claro, es un trabajo mucho más delicado, que implicó mucho tiempo también. O sea, yo creo que más que el costo de los materiales, es el tiempo invertido en De esto. acuerdo, sí. Y la investigación, o sea, no es solamente tejer, es investigar, experimentar. ¿Y estas obras se venden? Por ejemplo, si hay un coleccionista que quiere comprarte la crisálida, ¿se puede vender? ¿O...? Sí, seguramente se desdoblarían en otras obras. Sí, Ya. sí. Pero para terminar el recorrido, Sí, Ah, sí, sí. por favor. nos Nos quedan tejidos que dependen de la noche. Exacto, y es la última sala donde se pueden ver tejidos con fibra óptica, por eso para nosotros era importante hacer un recorrido en que los ojos se van acostumbrando a la oscuridad. Entonces llegas a un momento en que la sala ya está totalmente oscura y es la mejor forma de ver los tejidos cuando ya te has acostumbrado a la oscuridad. También está la zonificación de la Cruz del Sur que mencionó hace poco Valentina. Están unos cactus encendidos recordando estas experiencias electroquímicas que hacía en el bosque. Y también como una obra final y como una posibilidad de seguir investigando, está una obra en la que se crían cristales Ya. sobre tejidos de fibra óptica.
Entonces tú puedes ver como una especie de experimento como durante toda la exposición han crecido cristales con los medios que se usan para teñir, para los tintes naturales. Oye, Es la sección más Cronenberg. es la sección más Cronenberg. Oye, se me pasó volando esta hora del museo. Les quiero agradecer que nos hayan visitado desde ya, invitadísimas a una próxima exposición. Ha sido un gusto, de verdad, y me quedo así como... De verdad que quiero... Lo único que quiero ahora es ir a ver la exposición. Voy a volver a decir el nombre. La exposición se llama Iyasawiri, Tejidos de Energía Resplandeciente, y ustedes la van a poder visitar hasta el día 12 de febrero en el Museo Nacional de Bellas Artes. Aruma, si te quieres despedir, Valentina, lo mismo. Este es el momento. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que hemos tenido un momento muy entretenido. Y bueno, yo también invito a visitar el tiempo que queda todavía la exposición en el Museo de Bellas Artes hasta el 12 de febrero. Así que todos invitados a tener la experiencia. Sí, muchísimas gracias. De verdad que son pocos los espacios para difundir y conversar también en profundidad sobre el trabajo de los artistas. Así es que apreciamos mucho esta invitación, te agradecemos por este esfuerzo. Ya pues, no me queda más tiempo, les envío un gran abrazo a todos y a todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Feliz año, de verdad, les deseo mis mejores deseos para toda la fanaticada de La Hora del Museo que siempre están en la radio o en la tele, están en las redes sociales también mandando saludos, buenos deseos. Así que todo mi cariño, todo mi amor para los auditores de La Hora del Museo. Que tengan un gran año 2023. Me despido, beso y abrazo. Chao.